Buenos días a nuestros seguidores en los canales oficiales del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Los saludamos hoy sábado 25 de julio del año 2020 con la última sesión de este primer semestre del año 2020 de la Cátedra Institucional de Historia del Departamento del Atlántico, de la Cátedra Atlántico Barranquilla, que preside el historiador Jorge Villalón Donoso. En esta última sesión, que básicamente después de haber reflexionado y haber hecho un viaje a través de 15 semanas por la historia de nuestro departamento, hacemos una proyección o una visión hacia el futuro de lo que puede ser el desarrollo del departamento del Atlántico y de su capital, la ciudad de Barranquilla. Para esta ocasión de cierre nos acompaña el doctor en Ciencias Políticas, Horacio Godoy. Entonces, al profesor Horacio Godoy y al profesor Jorge Villalón, los saludamos en la mañana de hoy. Muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Jorge, profesor Horacio, bienvenidos. Buenas, Juan Pablo, bienvenido. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Esta es la reunión número 16 de este semestre, contra viento, mareo y contra las pandemias y las epidemias y las academias. ¿Ya? Sí. Gracias por la oportunidad, pues, Juan Pablo. El esfuerzo fue importante, ¿sí? No nos dejamos vencer y hemos cumplido con este sábado la semana número 16, ¿no? Sí, son 16 semanas como en todas las universidades del mundo occidental, ¿ya? Entonces, para las personas que se están uniendo de pronto, o que primera vez que asisten a esta sesión, o de pronto la encuentran en Facebook, porque esto se puede encontrar en Facebook. Si se busca Cátedra Atlántico Barranquilla, ¿sí? Entonces también Archivo Histórico del Atlántico, encuentran estas sesiones grabadas y la pueden ver en otro tiempo, ¿ya? Sí, eso es entonces, para el día de hoy es algo especial. Desde hace muchos años, desde que existimos en el 2013, agosto 2013, hace 7 años ya, ¿no? Siempre el objetivo era conocer sobre la historia, la geografía, la cultura, en fin, del departamento del Atlántico, principalmente. Es decir, el hinterland, como dicen los economistas. Pero claro, también Barranquilla, por eso se llama Cátedra Atlántico Barranquilla. Y esto se hizo porque observamos siempre, es un lugar común decir de que Barranquilla absorbió, se tragó y subsumió a todo el departamento del Atlántico, porque las gentes más importantes de los municipios se venían para acá a vivir a Barranquilla, ¿ya? Y por un montón de otros motivos, porque Barranquilla siempre fue un lugar atractivo para vivir, para los mestizos en el siglo XVII, XVIII, y en el XIX también para los europeos y otras nacionalidades, también chinos, ¿no? En el gran siglo de las migraciones desde Europa, del viejo mundo, hacia acá, siempre fue atractivo Barranquilla. Y para los habitantes del sur del Atlántico, ha sido, es, y yo creo que seguirá siendo algo muy atractivo, ¿no? Para venirse a vivir. Ya, entonces, en algún momento determinado dijimos, bueno, está bien todo, el pasado, la independencia, la prehistoria, siglo XIX, en fin. Bueno, ¿y qué pasa con el futuro? Tiene que haber alguna posibilidad. Entonces, pensamos y dijimos, no, yo tengo la persona, dije yo, y hemos invitado a Horacio Godoy, ¿no? Él ha vivido en varias partes del planeta Tierra y ha visitado también como turista, sí, intelectual. Ha estado en China, ha estado en Rusia, ha estado en México, por supuesto. Entonces, además ha vivido, ¿no? Él viene de la tierra donde dice él que viene el mejor vino, que es Mendoza, al otro lado de donde yo vivo, en Chile, más o menos frente a Santiago un poco, sí. Ahí está Mendoza. Pero él vivió en Chile su etapa juvenil, y después Suiza un poco también, de Estados Unidos,
ha vivido en varios lugares, y en Colombia, por supuesto, en Bogotá. Y hace ya no sé cuántos años. ¿Cuántos años llevas aquí? ¿15? No. ¿Horacio? ¿Cuántos años llevas, Horacio, acá? Horacio, ¿cuántos años hay como problemas con la comunicación? Sí, entonces él hace ciencias políticas. Ciencias políticas. Entonces él ha sido persona académicamente relevante en la Universidad del Norte. Sí, él creó prácticamente la carrera, luego de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, en fin. Ha estado muy activo y hace clases magistrales para los jóvenes estudiantes y compartimos a menudo el almuerzo en la Universidad del Norte y las tertulias, el café, y conversando siempre, ¿no? Yo he conversado bastante con él. Y sí, él entonces va a hacer un intento de vislumbrar, a ver qué, yo hablo de posibilidades, ¿no? O sea, qué posibilidades tiene, así se llama el título en nuestra agenda, ¿no? Las posibilidades del Departamento del Atlántico de Barranquilla en la realidad global del siglo XXI, ¿sí? Ya desde hace tiempo, yo y muchos otros historiadores y gente, ya no compartimos muchas teorías de la historia que dicen saber hacia dónde va la humanidad. Yo, muy joven ya me vinieron de eso, ¿no? Por lecturas de los clásicos, etcétera, ¿no? En lo que va a ser el ser humano en su sociedad, a cortos tiempos, a un siglo, 2 siglos, tú puedes hacer algún tipo de predicción, pero ya a largo plazo, más profundamente, en los tiempos, es muy difícil. O sea, hoy yo no puedo, no tengo ninguna fórmula teórica o filosófica que me permita vislumbrar el futuro. Lo que sí se puede hacer es vislumbrar, o sea, qué posibilidades existen. Y posibilidades que puede que es posible, puede que no sea posible, ¿ya? Sin embargo, es lo único que tenemos. Y con esos conocimientos es que los que están a cargo del Estado y que determinan las leyes en el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo de los países, Naciones Unidas, en fin, se pueden tomar algunas medidas para ir canalizando las cosas, ¿no? Y evitando violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales, etcétera. Pues estamos todos en la misma barca. Ese es el ejercicio de esta mañana. Entonces, ya espero que se hayan unido varias personas. Lo último que voy a hacer, voy a saludar a algunas personas. Cristina Ospina, ¿cómo estás? Ah, no, sí, pero es Rafael Parra. Sí, José Miguel Molina, ¿cómo está? Y el profesor Alexander Vegalugo, cofundador de esta iniciativa de pensar el Atlántico y la ciudad de Barranquilla. Entonces, pues, satisfactorio de recibir nuevamente en la Carta del Atlántico Barranquilla. Estuvo perdido algunos años, el año pasado estuvo con nosotros otra vez, pero alrededor de 3 o 4 años él estuvo viviendo nada menos que en Londres, ¿sí? En Londres, donde hizo importantes lecturas. Entonces, bien, Horacio, entonces vamos a iniciar, te cedo la palabra. La agenda está abierta, las temáticas ya las hemos conversado, ¿no? Son unos 6 puntos que teníamos, pero tú lo has ampliado, has modificado un poco. La historia misma, los acontecimientos, los hechos, te van cambiando las visiones del futuro, ¿no? Hace 50 años atrás, pues, queríamos ir a la Luna, a Marte y dominar todo, pero ahora estamos después de esta crisis de la pandemia, del virus. De alguna manera yo leo la prensa y todos estamos por lo menos cuidadosos, ¿no? Ya no, ese triunfalismo, ya no se ve, cosa que me gusta, Me gusta porque el triunfalismo te ciega. En cambio, la duda, ante las dudas abstente, ¿no? Sí, son más cuidadosos en general con las apreciaciones, con los proyectos y los planes, ¿no? Entonces, Horacio, es un honor para nosotros tenerte acá y es la agenda libre. En cualquier momento podemos, yo estoy mirando el chat acá, ya llegó Rafael Arteta, Ivette Stridinger, ya Freddy Enrique Pulido, Luz Caballero, sí, ahí van llegando las personas. Horacio,
Godoy, docente e investigador de ciencias políticas actualmente en la Universidad de Londres. Bienvenido, Horacio, tienes la palabra. Hola Jorge, hola a todos. Buenas, es buenísimo estar de nuevo acá. Así que, y gracias por una presentación tan extensa y poco merecida, pero bueno. Yo siempre empiezo con una queja y con un reclamo bastante grande contra Jorge en realidad, que es que Jorge, después de hablar durante todo el curso sobre el pasado de Barranquilla, sobre lo que él sabe mucho, me invita a mí a hablar sobre el futuro. Entonces, esa es la primera queja. Entonces, una cosa es fácil saber el pasado, pero es más difícil saber el futuro. Entonces, ahí, yo tampoco lo sé. Entonces, eso es mi primera queja. La segunda queja, que tiene que ver con eso, es que Jorge mismo en su introducción dijo y explicó muy sabiamente por qué es imposible conocer el futuro. Entonces, si es imposible conocer el futuro, ¿para qué me pone a mí a hablar de eso? Sí, entonces esa es como el corazón de mi reclamo y de mi queja, pero que ha sido bastante inútil quejarme porque no ha cambiado nada las cosas desde hace años que estamos haciendo esto y siempre me coloca en la misma a mí. Entonces, así que bueno, quiero dejar eso por sentado. Y como los que ustedes conocen a Jorge, saben que no es fácil hacerle cambiar de parecer tiene sus opiniones, como sus propósitos como bastante asentados. Bueno, entonces yo lo que hago y lo que hemos estado haciendo, y me parece que es como lo más provechoso, es no tratar de predecir el futuro. Obviamente, el futuro no es predecible y no hay ejemplo más fuerte, yo creo, o más impresionante que el que estamos viviendo actualmente. Y yo el otro día pensaba en que todos nos acordamos del momento exacto en la cual la pandemia, la cuarentena, por ejemplo, comenzó. A nosotros nos cambió la vida con estas clases remotas o virtuales, o como les quieran llamar. Y pero la vida cambió, nos volvimos a la universidad, nos volvimos a salir a la calle, nos volvimos al restaurante, nos volvimos a la playa, cosa que me tiene bastante desesperado. Y nadie lo podía ni siquiera pensar, ni siquiera menos prever, pero ni siquiera te cabía en la cabeza una semana antes o 3 o 4 días antes. Y de repente la cosa se cerró del todo. Se acabaron los vuelos, se acabaron los hoteles, se acabó el turismo, se acabó la presencialidad en la universidad, en el trabajo, en las escuelas, etc. Entonces, el cambio brutal que ha significado esto para nosotros y que no sabemos a dónde nos lleva y cuál será el futuro de esto, es un excelente ejemplo de lo que Jorge mencionaba de la impredecibilidad de las cosas. Entonces, los historiadores son buenos para explicar el pasado, los politólogos somos buenos para hacer análisis. Un profesor mío lo llamaba análisis ex post facto, o sea, después del hecho. Y claro, después del hecho todos tenemos visión 2020, el dicho, o sea que todos podemos tener buenas explicaciones para explicar por qué sucedió lo que sucedió, pero increíblemente difícil predecir el futuro. El otro caso muy conocido y que marcó profundamente en las ciencias sociales
y especialmente ciencia política y relaciones internacionales, fue la caída de la Unión Soviética a principios de los 90. Nadie, hasta 1990 mismo, no había un autor, no había un politólogo, ni un internacionalista, ni un sociólogo que estuviera advirtiendo de la caída y posible desaparición de la Unión Soviética. Y menos de 12 meses después, todo había ocurrido. Ya no existía Alemania Oriental, era un recuerdo del pasado. Toda Europa del Este se esfumó como acontecimiento histórico, no quedó nada. Y se olvidó de todo, y la misma Unión Soviética termina colapsando o desapareciendo. Rusia retoma, y todos ustedes conocen esa historia. Entonces, la fuerza de los acontecimientos de la historia son bastante difíciles de prever, de predecir, y por supuesto que Jorge tenía toda la razón en decir que había dejado de tratar de hacerlo y la futilidad del intento. O sea, la historia nos puede iluminar en algunas cosas y nos puede enseñar algunas cosas para pensar el futuro, pero no mucho más. Y lo mismo ocurre con la ciencia política y con relaciones internacionales. Entonces, el problema está, si no lo podemos predecir, ¿cómo por lo menos podemos pensarlo? Y ese para mí es el punto fundamental. ¿Cómo pensamos el futuro? Hacia el futuro. Entonces tenemos una mezcla de los futuros posibles, de futuros probables o de futuros inciertos, ¿sí? Hay una famosa discusión sobre el conocimiento y la falta de conocimiento. O sea, nosotros sabemos lo que sabemos, conocemos lo que sabemos. Nosotros sabemos lo que no sabemos, somos conscientes de lo que no sabemos, pero hay otra dimensión que es lo que no sabemos que no sabemos. Y que entonces ni siquiera nos podemos imaginar. Y eso es absolutamente impenetrable. Entonces, para pensar el futuro, podemos pensar en futuros deseables, que es lo que como quisiéramos que fuera el futuro. El futuro probable es a dónde vamos si seguimos como estamos. Y el futuro absolutamente desconocido, que es que vino otro virus y nos arrasó a todos, y eso es medio imposible. Entonces, cualquier ejercicio que hagamos de concebir más o menos el futuro, de pensar hacia dónde estamos yendo, tiene que estar para mí basado en 2 o 3 características o líneas fundamentales. Una es si nos estamos haciendo las preguntas correctas, entonces, o no, o estamos haciendo las preguntas equivocadas. Entonces, ¿cómo podemos? Tenemos que revisar primero qué nos estamos preguntando. Entonces, si la pregunta es, ¿qué va a suceder de acá a 100 años? No tengo la menor idea, no puedo decir absolutamente nada. Pero si la pregunta es, ¿cómo podría yo construir un futuro? Bueno, pues yo puedo pensar algunas cosas de que si las quiero construir, por lo menos que tengan la posibilidad de ser, entonces tengo que partir de preguntarme algunas cosas concretas. Por ejemplo, cuál es la realidad del presente que estamos viviendo? Entonces, Jorge señala, y esta es una discusión muy vieja que tenemos con Jorge. Jorge tiene mucha
es un distinguido pesimista y se enorgullece de su pesimismo y es muy pesimista con la sociedad industrial y es muy pesimista con el modelo de desarrollo y es muy pesimista con conceptos como progreso y cosas así. Pero de Jorge está bien fundamentado, está bien arraigado sobre la simple observación de que hay cosas que están mal y de que el mundo no puede seguir, no hay espacio para más carros, no hay espacio para más contaminación, no hay espacio para más hambre, para más problemas, entonces modelos de desarrollo están en cuestión, qué sé yo. Entonces, eso, aunque debatimos algunos aspectos de eso, el pesimismo de Jorge es de alguna manera un buen punto de partida para pensar en estas cosas. Y tiene sus fundamentos filosóficos, qué sé yo, pero eso es un buen punto, me parece, un buen punto de partida. Entonces, yo lo que quiero hacer hoy es enfocarme sobre 2 o 3 preguntas que pienso que son, o contextos que me parece como que tenemos que pensar para o tener claros para poder adentrarnos en el tema de qué es lo que viene o futuros, etc. Entonces, cuando Jorge me hace a mí la pregunta de cómo puede ser el futuro de Barranquilla, Ciudad Caribe, etc., no, a Jorge no le gusta mucho la cosa de ciudad portuaria, pero bueno, entonces, pero digamos, pero ese es como el imaginario que existe, o por lo menos entonces, si nos queremos imaginar la ciudad futura, sobre qué ejes o sobre qué pilares debemos precisarnos o construir sobre esto. Y yo creo que hay 2 o 3, y quiero hacer mención de 3 cosas fundamentalmente. Y esto más que nada es una invitación a la discusión y es una invitación al diálogo. Yo no estoy diciendo nada en concreto o ninguna verdad, ni ninguna predicción iluminada, ni tengo la bola de cristal, etc. Entonces, pero esas preguntas nos deben ayudar a pensar y eso es como el objetivo de esta charla. ¿Bien? La primera tiene que ver con algo que he encontrado y que hemos discutido enormemente con Jorge y que he encontrado en mis cursos, especialmente cuando teníamos hace años la especialización en estudios políticos, bueno, y ahora la maestría en estudios políticos, que es el tema de Colombia. Bien. Y para mí allí hay un tema, que hay algo que yo como extranjero que llegué y fui primero cachaco que costeño, o sea, pasé muchos años en Bogotá antes de venirme para Barranquilla y yo tenía una visión muy de Colombia-Bogotá, lo demás y lo que me llamó la atención de llegar a Barranquilla era descubrir otra Colombia. Pero también descubrí lo poco articulada que está esa Colombia en general. Y entonces, y el punto que quiero hacer es que no podemos, o sea, una cosa que sí podemos pensar hacia el futuro es que no importa cuál sea el futuro de Barranquilla no está disociado o aparte del futuro de Colombia. O sea que el futuro de Barranquilla el futuro de Colombia incluye el futuro de Barranquilla. No existen futuros autónomos,
autónomos o diferentes. Entonces, que Barranquilla es Colombia es importante entenderlo. Y en muchos sentidos, porque Jorge mencionó, ok, Bogotá está el Congreso, en el Congreso están las leyes, y bueno, eso es cierto. Pero todo el marco normativo de Barranquilla está en la Constitución colombiana. No hay una Constitución costeña o Constitución de Barranquilla. Y además de eso, para ponerlo en términos más prácticos, si ustedes miran, cuando nosotros vamos al mercado y pagamos los impuestos y cualquier cosa que hagamos con plata, cuando echábamos gasolina o pagábamos en los restaurantes, pagamos con moneda colombiana. El valor de la moneda no se determina en Barranquilla, el valor de la moneda se determina en el Banco de la República, eso es Bogotá. Entonces, la nación, el Estado, sigue siendo un pilar importante, un pilar central. Entonces, esto después lo podemos llevar a la discusión de relaciones internacionales sobre el papel de los estados, pero políticamente el Estado nacional es la entidad política por excelencia y el mundo está construido sobre un sistema pluralista de estados y hay poco espacio o hay poca poca capacidad de que en el corto plazo, el mediano o el corto plazo, viéramos una desaparición total del Estado. Yo no creo mucho en eso. Yo sí creo que, por supuesto, la globalización y otras cosas afectan el poder del Estado, y el poder del Estado no es lo mismo hoy que en el siglo XX o en el siglo XIX, y ha ido cambiando. Pero si solamente observamos la pandemia actual, podemos ver cómo es el Estado Nacional el que responde, es el Estado Nacional el que pone la plata, es el Estado Nacional el que cierra las fronteras, el que dice no se viaja entre ciudades. Eso no lo determinan las ciudades, eso no lo determinan los alcaldes, eso no lo determinan los gobernadores. Nada de eso, todo eso viene del gobierno nacional. Entonces podemos hablar sobre descentralización, federalismos, cosas así, pero está todo dentro de un Estado. No existe independencia. Entonces, a menos que haya un movimiento independentista que no ha sido planteado ni siquiera en de los casos donde yo, por ejemplo, yo siempre esperé encontrar un movimiento independentista en San Andrés, porque me parece como entendible eso, que San Andrés prefiriera anexarse a alguna comunidad de islas del Caribe a estar metida en una Colombia que es andina y San Andrés no tiene capacidad de pensar San Andrés. Entonces, pero los planteamientos de autonomía relativa que existen, como el plan de regionalización, el plan de, ¿cómo se llama? Región Caribe, del ex gobernador Verano, de ninguna manera, ni siquiera por asomo, están planteando independencia. Entonces, si eso no sucede, entonces Barranquilla sigue siendo Colombia, y gran parte de lo que suceda en Barranquilla va a estar determinado no en Barranquilla, sino en Colombia. Entonces surge para decir, bueno, entonces, ¿qué Barranquilla va a existir? ¿Lo van a definir los bogotanos? No. El tema es que entonces la costa, Barranquilla, necesita generar un grupo intelectual o una élite o un grupo político que sea capaz de reflexionar no sobre lo que necesita Barranquilla, sino sobre
¿Cuál Colombia es la que necesita Barranquilla? ¿Cuál es la Colombia que se debería construir que sería bueno para Barranquilla? Esa es una pregunta que yo no he visto plantearse muy frecuentemente. Bien. Entonces, el tema no es cómo nos imaginamos a Barranquilla sin Colombia. El problema es cómo nos imaginamos una Colombia que sea buena para Barranquilla. Jorge cita muchísimo los trabajos de Adolfo Meisel, mostrando ¿cómo se llama? Cómo se perdió el siglo XX, cosas así sobre esa tensión que existe. Pero bueno, pero entonces el desafío es decir, bueno, ¿cómo pensamos? Pero no cómo pensamos cómo sacarle más plata a la nación o cómo arreglar el problema de Barranquilla, sino cómo Barranquilla, qué aporte Barranquilla puede hacer para arreglar a Colombia, arreglar el Estado colombiano, que está en déficit no solamente en eso, sino muchas otras cosas también. Entonces me parece que sentirse colombianos, más allá de la selección y la bandera y las fiestas patrias, es fundamental, significa cuál es el aporte que nosotros podemos hacer y para qué lo queremos hacer. Queremos una Colombia, queremos poder pensar una Colombia que sea buena para todos los colombianos y por supuesto que sea buena para Barranquilla, pero pensando en el todo, no solamente en la parte. Entonces, eso me parece que es un desafío grande, es un desafío bastante complejo, pero me parece un punto de partida inevitable, a menos que estuviéramos pensando en un movimiento separatista, secesionista absoluto. Porque aún para pensar en un plan de regionalización, pero eso significa un cambio en el Estado. Entonces, Barranquilla no se puede declarar autónoma, Barranquilla no se puede declarar, la costa no se puede declarar una región autónoma, sino el Estado, sino la Constitución lo hace y luego las leyes. Entonces, ese es el primer punto que a mí me parece fundamental y quizás uno de los más complicados. El segundo punto, y de las cosas que también, entonces lo que plantea Jorge, es un poco más visto desde la perspectiva de las relaciones internacionales, de la inserción internacional del mundo y de Barranquilla. Y acá hay dos tipos de temas que me parecen importantes. El primero, uno tiene que ver de nuevo, con esta cosa que Barranquilla es Colombia. Entonces, la inserción de Barranquilla en el sistema internacional va a depender muchísimo de la política exterior de Colombia. ¿Bien? Entonces, y esa es una política del gobierno nacional, no se determina a nivel de las gobernaciones ni de las ciudades. Entonces, si nosotros vamos a ser pro-chinos o pro-Estados Unidos en esta nueva división que se pareciera se estuviera formando, o qué es lo que vamos a hacer, no lo vamos a definir acá, eso se va a definir en la política nacional. Igualmente, nosotros podemos estar dispuestos a hacer grandes negocios con China, por ejemplo, en el superpuerto, tengo entendido que va para los chinos, qué sé yo, pero Estados Unidos está presionando muchísimo a países como Colombia y a todos los países de América Latina de que no hagan esos tratos con los chinos. Y si Colombia no quiere, y si la cosa se pone más dura de lo que se está
pero se está poniendo progresivamente, si llegamos a tener que decidir una cosa o la otra, Colombia no puede decidir una cosa y Barranquilla otra. O sea, no vamos a poder decir, bueno, Colombia rompe con China, pero Barranquilla no. O sea, eso no puede existir, no va a existir. Entonces, de nuevo, dependemos mucho de la política exterior colombiana y entonces tenemos que ver, bueno, cuál es la capacidad de aporte a la política exterior, al pensamiento en la política exterior, tanto desde la cátedra, desde las universidades, investigación, etcétera, como desde la generación de profesionales y de políticos que estén ocupando cargos en los puestos de decisión del gobierno nacional, que representen el interés de la región o de la ciudad. Entonces, yo no estoy diciendo que entonces no podemos hacer nada, por supuesto se puede hacer, pero lo que se tiene que hacer es decir, bueno, cómo nosotros participamos en el proceso de política exterior, de formación de la política exterior y no solamente como espectadores o como espectadores pasivos de que lo que nos pasa, como si nosotros estuviéramos sentados ahí y nos suceden cosas, sino como participantes activos de que, bueno, ¿cuál es nuestro aporte? Que puede ser eso. Ahora, Barranquilla, y este también es otro punto que es altamente cuestionado por Jorge y lo comparto hasta cierta parte, porque nunca es bueno estar del todo de acuerdo con Jorge, porque entonces no puede excederse en eso. Pero Jorge sí hace un buen planteamiento de decir, ok, la idea de la Barranquilla industrial, la idea de la Barranquilla portuaria y de un puerto importante conectado con el mundo de importaciones, exportaciones, eso no existe. Ni existe, ni en realidad tiene muchas probabilidades de existir. Entonces, yo siempre me he preguntado, por ejemplo, que yo no entiendo cuál es la utilidad de la navegación del río Magdalena si no va a ningún lado. O sea, no va ni a Medellín, no va a Bogotá. ¿A dónde? Entonces, ¿para qué sirve? Pero eso un poco jocosamente, un poco irónicamente. Pero el tema es, ok, entonces, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos de la ciudad? Jorge, ¿cómo es la cita que haces tú siempre de la ciudad alejandrina y la ciudad? Sí. Eso es Julio Enrique Blanco. Julio Enrique Blanco, el año 44, él escribió un ensayo corto que publica en una revista que él mismo editaba, se llama la revista del Museo del Atlántico. Entonces él se titula Hacia una Barranquilla alejandrina, pero ya, entonces eso se basa sobre unas frases de carácter periodístico, ¿ya? Que decían de que Barranquilla es una ciudad fenicia, ¿no? Que Barranquilla es una ciudad fenicia, o sea, aquí se compra, aquí se vende, aquí se martilla, o sea, lo que hacían los fenicios, ¿no? Tenían con dinero y con mercancías y los barcos y viajaban por todas partes del Mediterráneo y fueron los que inventaron el comercio, al menos en el Mediterráneo, ¿no? Yo creo que en la historia de la humanidad. Y entonces luego él dice, hecho cosa de Julio Enrique Blanco, ¿no? Como él es un estudioso no formal de la historia clásica de Europa, entonces dice, hay otra ciudad que se llama Alejandría, donde también llegaron los fenicios, pero Alejandría desarrolló otras formas, no solo el yunque, el martillo, no sé, y el negocio y las mercancías, sino que también tuvo una proyección cultural, tenían bibliotecas, tenían música, inventaron el órgano. Entonces hace un paralelo, dice, Alejandría está en la ribera izquierda antes que desemboque el gran río Nilo, Barranquilla está en la desembocadura de un gran río Magdalena antes de que desemboque en nuestro mar Mediterráneo, que es el Caribe.
Entonces, hasta ahí los parecidos geográficos. Pero él dice, ahora tiene que parecerse también y completarse, porque Alejandría habría sido una ciudad fenicia, efectivamente, pues tuvo mucha influencia con eso. Pero además de Fenicia, fue también tuvo un desarrollo cultural importante, teólogos, incluso una corriente religiosa del cristianismo, los coptos, en fin, lo que había eran libros, poesía, o sea, Alejandría siempre es como el modelo de ciudad no solo comercial, sino que también culta. Y él, el 44, dice, como ya llevaba varios años y estaba ya a puertas de culminar el proceso de fundación de la Universidad del Atlántico, la primera de acá, ya, de Barranquilla, entonces, ¿será que estamos pasando ya hacia a la fase alejandrina? Entonces tenemos que ser fenicio y alejandrina. Y eso se ha mantenido siempre. Yo creo que en los últimos 15 años, más o menos, sí, en los últimos 15 años hemos vuelto con mucha fuerza, o sea, las cosas se han desarrollado de tal manera, sobre todo por quien está a cargo de las autoridades locales, la tendencia es ir a reforzar la ciudad fenicia, ¿no? Y cosa curiosa, porque quien está a cargo del Estado en Barranquilla, ¿no? De alguna manera tiene alguna relación pues con la tierra donde nacieron los fenicios, ¿no? Eso siempre es recurrente ese tema, es recurrente la cosa de la Barranquilla alejandrina y la Barranquilla fenicia. Por supuesto, yo quiero el complemento de la alejandrina, creo que el camino, algo que habría que hacer en la ciudad de todos modos, ¿ya? Es caminar hacia la Barranquilla alejandrina. Y esta parte del Atlántico Barranquilla, este evento, va en la dirección de la Barranquilla alejandrina, que es donde me muevo yo, donde te mueves tú, Horacio, se mueven los músicos, se mueven los literatos, las vacas, cualquier persona que quiera hacer algo con arte, se va a chocar con esa persistencia de la ciudad, que es solamente, como dice Amiga de la Rosa, el yunque martillar, ¿no? Es decir, no solo el yunque martillar, sino que también los libros y las poesías. Me parece bien de Julio Enrique que haya pensado en eso al menos. Bueno, por ejemplo, ese es el ejemplo que quería yo decir. O sea, pues se puede plantear de esa manera. Yo con respecto a la tesis de Blanco que escribe Jorge, yo diría que en realidad Barranquilla no fue ni es ninguna de las dos. Nunca fue ni fenicia ni alejandrina. Y podría ser ambas cosas, podría ser fenicia y alejandrina, o ninguna de las dos. Si tú miras el comercio exterior de Barranquilla hoy en día no es gran cosa, entonces muy fenicio no es. No es un centro industrial productivo demasiado grande. Y académica y alejandrinamente, pues tiene algo de interesantísimo de cultura, tiene un buen desarrollo, tiene universidades como la nuestra y como otras, tiene centros culturales y producción cultural buenísima, existen cosas como el archivo histórico, etcétera, que son cosas buenas, y podría tener muchísimas más. Bien, el tema es que a veces logra dar 2 pasos para adelante y después da 2 pasos para atrás, como estamos viendo hoy con el Amira la Rosa, con el Museo del Caribe, con Bellas Artes, etcétera. O sea, que con la misma universidad pública, o sea, ¿por qué se construyen cosas para adelante y después caen para atrás? El problema está en eso, que en realidad no ha sido ni lo uno ni lo otro. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es la Barranquilla que queremos, que deseamos? Jorge desea una alejandrina, bien. Y eso es económicamente sustentable, eso da empleo a 2 millones de personas, no sé. También necesitamos lo otro, necesitamos el comercio, necesitamos la industria, necesitamos el comercio exterior. Y bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo una cosa que a mí viniendo, y uno lo escucha mucho en eventos y en cosas no para hablar mal de mis amigos en la facultad de administración, y si mi amigo Guillo está escuchando,
pido la disculpa, pero sí oye mucho de la Barranquilla competitiva, de la Puerta de Oro, de la promoción del comercio exterior, de vestir la ciudad para la inversión extranjera, para el turismo. Eso es pre-pandemia, ahora no sé qué pasa con eso. O sea que la imagen de esta ciudad fenicia es una imagen y puede ser un proyecto, y puede como proyecto puede ser, eh, pues puede ser absolutamente posible, pero el tema es esa la ciudad que queremos? O sea, y bueno, y si esa es la ciudad que queremos, si es esa la ciudad que tenemos, y yo no sé si es la que tenemos. Entonces, ¿qué tocaría hacer para llegar hacia allá? Entonces, el tema del modelo de desarrollo económico, el tema de desarrollo urbano, el tema del desarrollo social en la ciudad, depende mucho de qué ciudad imaginamos, de qué ciudad deseamos y cómo podemos hacer para llegar a algo parecido a lo que se desea. Ese es un reto, y ese es un reto político. Entonces, que es la segunda parte de lo que quiero decir, Jorge. Sí. Bueno, voy a explicar las cosas, Horacio, como siempre. Ya. A propósito, pues, de la relación de Barranquilla con Colombia, yo comparto totalmente eso. Así como están las cosas, pensar el futuro del Atlántico y Barranquilla, hay que pensarlo dentro del Estado fundado por Bolívar y Santander hace 200 años. Eso no. Hoy no hay ninguna, no hay a la vista nada que indique lo contrario. O sea, todo lo que se piense acá hay que pensarlo dentro de la Constitución vigente en Colombia. Más aún en los días que vienen, pues que de alguna manera se refuerza la idea esa de que quien decide finalmente las cosas importantes es el Estado Nacional Colombia. Entonces, de todos modos, y comparándonos nosotros acá, yo observo cómo son los antioqueños, ¿no? Los antioqueños están en el Estado Nacional Colombiano. Ha habido algunas oportunidades donde ellos en cualquier momento, cuando quieren algo y no se les da, entonces amenazan. Eso es viejo, eso ya después de la independencia, en el siglo XIX, ¿no? Cualquier cosa que ellos querían, inmediatamente ellos protestaban y amenazaban, porque, no, entonces nos separamos, ¿no? Ya. Entonces, ahora ahí viene el problema. Sí, eso está bien. Ahora, el futuro, si alguna cosa podemos hacer, lo que se haga en Barranquilla, como tú dices, no somos ni Fenicia ni tampoco Alejandrina. Barranquilla no es ni Fenicia ni Alejandrina, o sea, pero es un buen proyecto. Cualquier cosa que se haga, creo yo, ya, o sea, que se planea hacer, eso significa que tenemos que tener una dirigencia política, tenemos que tener gobernadores, alcaldes, concejales, diputados a la Asamblea Departamental, representantes a la Cámara, senadores, intelectuales, gente que mueva ideas. O sea, si no hay un cuerpo importante, universidades, historiadores, politólogos, planeadores, administradores de empresas, logística, o sea, lo que le llamaban los rusos, la inteligencia, el conjunto, no partido político, no, un conjunto de personas que discuten sobre el presente y el futuro de una ciudad o una región o un país, ¿ya? Sobre la base de conocimientos confiables, certeros, bien consolidados, y no comenzar a soñar de manera utópica con cosas, ¿no? Y para eso sí, sin Barranquilla Alejandrina, diría hoy yo, si no desarrollamos una Barranquilla Alejandrina, como lo estamos haciendo esta mañana, y desde hace 7 años con el Archivo Histórico del Atlántico, con la CLENA, con Miguel Iriarte, con la señora Cielo Támara, ¿no? Toda la gente que nos colabora para esto, yo estoy en eso, pero no solo porque quiero que sea Alejandrina, porque sea Alejandrina para yo poder ir a ver un concierto de órgano, que lo inventaron los alejandrinos, ¿no? a la Mira de la Rosa. No, yo creo que la Barranquilla Alejandrina es la base sobre la cual puede surgir una generación de varios partidos políticos, de varias opiniones, pero informados sobre la realidad.
y no a empezar a hacer especulaciones futuristas, eso sí. O sea, sin Barranquilla Alejandrina, sin la Universidad del Norte, sin la Universidad del Atlántico, sin los historiadores, sin los politólogos, los economistas. Esa es la Barranquilla Alejandrina, lo que es intelectual. Sin esa intelectualidad, difícilmente nosotros vamos a tener aquí buena prensa. Necesitamos buena prensa, necesitamos buenas universidades, poner el ministerio, como dice a propósito del doctor Mesa, ¿cuándo ponemos ministros nosotros? ¿No? O sea, nos dan algunos ministerios. Entonces, sin Barranquilla Alejandrina no hay posibilidad de desarrollar pensamientos, digamos. Exacto. O sea, eso quería decirte a propósito. O sea, la Barranquilla Alejandrina no es una aspiración cultural mía, porque yo soy medio occidental, yo estuve en Alemania, no, yo creo que la cultura europea es agónica, creo yo, está agonizando. Hermosa, sí, la decadencia nunca ha sido fea, hay decadencia hermosa. Donde sí, claro que sí. Y ser decadente es divertido. Sí. Cuidado. Bueno, quería completar respecto a la Barranquilla Alejandrina. Ya, perfecto. Entonces, poco para retomando esto, y especialmente si estábamos hablando de relaciones internacionales. Quería una cita cortita. Hay un destacado teórico de relaciones internacionales, un australiano inglés, que se llama Robert Cox. Decía que el conocimiento y la investigación en relaciones internacionales que no es solamente para querer saber cómo es el orden internacional, cómo es el mundo, sino para cambiarlo. Y él decía, todo conocimiento es un conocimiento para algo. O sea, queremos hacer algo. Y lo que queremos es cambiar las cosas. Queremos cambiar lo que nos parece injusto, queremos cambiar lo que nos parece nocivo, queremos cambiar aspirando a un mundo mejor, a un futuro mejor para nosotros, para nuestras familias, para nuestros pueblos, etc. La idea de cambio, entonces, en Cox, en la teoría Cox, que es muy, muy, muy provocativa, él la asocia con una cosa que él llama medio marxista, que la asocia con la idea de fuerzas de cambio. Y esas fuerzas de cambio, fuerzas productivas, están sujetas a están compuestas por tres tipos de elementos. Bien. Uno son las ideas, y es lo que dice Jorge, el mundo de las ideas genera cambio, genera potencialidad, Segundo, son capacidades materiales. Ok, yo quiero ser tal cosa, yo quisiera ser campeón de esgrima, pero no tengo el cuerpo para hacerlo y ya no tengo la edad para hacerlo. Me encantaría ser Messi, pero no puedo hacerlo, nunca tuve. Bueno, entonces nunca tuve las capacidades materiales para hacerlo, o sea que por mucho que lo hubiera deseado, por mucho que me hubiera entrenado, no hubiera llegado nunca porque no tenía las capacidades. Entonces, las capacidades materiales son una limitante de la realidad y eso lo entendemos. Las ideas no son tan limitantes, las ideas son inmateriales, entonces fluyen más. Y la tercera pata de este triángulo que nos habla Cox son las instituciones. Entonces, para él, el cambio está basado en tres cosas: las ideas, las capacidades materiales, bien, pero las instituciones. Y las instituciones son los arreglos que nosotros, colectivos, que nosotros hacemos para ordenar y para reglamentar y para, de alguna manera, modificar nuestras conductas para que lleven a un fin deseado. ¿Bien? Entonces, una familia es ejemplos de instituciones clásicas es la familia, ¿cierto? La religión, porque las instituciones lo que buscan es modificar conductas, ¿bien? Y las conductas se modifican dentro de cuadros reglamentados o normativos. Entonces, esta visión entonces necesitamos esas tres cosas. Necesitamos desarrollar las ideas.
necesitamos desarrollar las capacidades materiales. Bien, entonces de acá los fenicios entra en lugar. O sea, necesitamos una base económica, necesitamos algo que produzca alimento y que produzca ingresos para todos, etc. Y necesitamos instituciones que distribuyan bien la plata, que pongan buenas reglas para todos. Podemos pensar, hoy en día tenemos deficiencia en todas tres partes, perfecto. Y tres cosas no nos dicen para qué son, sino que eso que para el cambio, pero no está diciendo para el cambio lo definimos nosotros, lo definimos a partir de las ideas, a partir de nuestras limitaciones y a partir de nuestros deseos. Entonces hay cambios posibles que podemos nosotros motivar. Entonces, podemos pensar en una cantidad enorme de tipos de cambios. Podemos pensar en cambios deseables y no deseables. Podemos elegidos y no elegidos. Esta pandemia no la escogimos. Como escogimos a este gobierno. Y hay que ver si es que lo escogimos. ¿Qué significa eso? Cambios para los que estamos preparados y cambios para los que no estamos preparados, como por ejemplo la cuarentena, etc. Picos de las salas de emergencia en los hospitales, etc. Entonces, que tuvimos que acomodarnos a ello. Entonces, ¿cuál es la institucionalidad? ¿Cuál es nuestra capacidad institucional de dar respuesta a este tipo de eventos? ¿Y cuáles son nuestras limitaciones materiales y el mundo de las ideas? Entonces, estas tres cosas influyen mucho en el tema de cambio. Y estamos viviendo cambios en la ciudad, estamos viviendo en Colombia, y vemos cómo cambia la ciudad, cómo cambia Colombia, y vemos cómo entonces, y no necesariamente unos están compaginados con los otros, o están confusamente articulados. Entonces, me parece que tenemos una situación donde no vamos a poder controlar todos los cambios. Nosotros no podemos incidir mucho en lo que pase entre Estados Unidos y China, pero tampoco somos meros observadores y pasivos. Y por lo tanto, yo sí creo que, aunque va a ser de distintos puntos, tenemos que cambiar. Entonces, y este es un tema que también hemos discutido en otras oportunidades en este seminario. Hemos conversado largo con Jorge en ocasiones. El ser activos frente a algo. El decir, yo no soy un observador pasivo al que le suceden cosas, yo soy parte activa de participar en lo que sucede y que busco participar en lo que sucede e influir y tener una voz en lo que ocurre. Entonces, yo creo que de alguna manera, de nuevo, pensar en futuros deseables y qué sé yo, decir, bueno, sí, nosotros podemos pensar un futuro deseable y podemos pensar en lo que se requiere o se necesita para llegar a ese futuro, o realizar ese anhelo. Entonces tenemos que activamente perseguirlo. Y eso es política. Eso es una decisión muy, muy, muy política. Y es una discusión política sobre, bueno, cuál es ese futuro y hacia dónde queremos ir, alejandrino, fenicia o ambas o lo que sea. Y eso está dentro de nuestras manos, indudablemente está dentro de nuestras manos. Y ese es el reto que yo creo que nos plantea toda esta reflexión. Bien, ahora, esa es una
dimensión del problema. Y ese es un poco el problema mirado desde nosotros y mirado de cómo podemos procesar ese tema. Yo, siendo internacionalista y siendo globalista, yo quería también señalar tres, para terminar un poco, tres problemas, grandes cambios que yo creo que vienen a nivel global, que nos van a afectar seriamente nuestro futuro. A nivel global van a afectar seriamente, van a afectarnos a nivel muy local. Entonces no vamos a escaparnos nosotros de esos problemas. Bien. Y esos tres problemas yo creo que van a ser tres problemas que van a definir como los próximos, o sea, acá me quiero mandar una arriesgada enorme, los próximos 100 años. Bueno, o sea, no tengo la menor idea, pero digamos, ¿ok? Porque son como cambios de largo plazo, de la longue durée, y tiene que ver con tres cosas. El primero tiene que ver con cambio climático y otros cambios ambientales. Y, por ejemplo, el coronavirus. ¿Bien? Ese es un cambio ambiental. Y yo tengo mi gran preocupación en este momento es si este virus es algo que vino y se va, o si es algo que vino y vencimos, encontramos la vacuna y se acaba el problema, o si esto es la inauguración de ya un periodo interminable de recurrentes virus, y no sé, este es otro, que sí, pero que vamos a terminar en cuarentenados el resto de la vida o periódicamente 6 meses al año, qué sé yo. Bien, o con restricciones enormes para la movilidad, por la calidad del aire, por la calidad del ambiente, etc. Entonces, la cuestión ambiental va a ser número uno, está empezando a dominar la agenda internacional, está empezando a dominar la agenda política en casi todos los países. Todo el mundo está preocupado por el futuro, lo ambiental y de las cosas que podemos hacer. Hacer lo que se puede con respecto a esto, y hay cosas que se pueden hacer. El modelo de desarrollo industrial tiene muchísimo que ver. Jorge dice que él está en contra de los carros y que no quiere que el mundo sea como Los Ángeles. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no quiero bajar de mi carro, y entonces eso es un problema. Jorge está en contra de los carros, pero no de su carro. Entonces eso es... eso te muestra lo difícil que son estas cosas. O sea, yo soy consciente de que resulta que la carne vacuna también contamina el medio ambiente y que sí, pero yo no voy a dejar de comer asaditos donde Jorge, porque, o che boludo, que sí, donde íbamos frecuentemente, por la contaminación ambiental. Entonces eso presenta problemas, y hay pueblos enteros que viven de una cosa. Por ejemplo, Colombia debería hoy, inmediatamente, dejar de producir y escarbar la tierra para sacar carbón, de dejar de exportar carbón, dejar de sacar carbón, no más carbón, pero y no más petróleo, por los daños ambientales, por todo, porque está dañando el planeta, porque se está haciendo daño a sí mismo, etc. Sin embargo, no lo puede hacer porque vive de eso. No solamente es un interés económico, viven de eso. Entonces, de acá a que encuentren otra cosa de qué vivir, y ese no es solamente el problema de Colombia, ese es el problema de todos los países del mundo. El que no produce petróleo, produce armas, o produce cobre, o produce algo, pero todo el mundo de alguna manera le hace daño al planeta, y entonces esto presenta problemas serios. Entonces,
Y el problema, ya vimos que nosotros, yo pensé que la gran catástrofe, yo iba a terminar usando mascarilla para salir a la calle, era por la contaminación del aire en las ciudades, y resultó que lo terminamos haciendo por un maldito virus que nos tiene asolados. Ese es el primer gran tendencia o gran problema que vamos a tener y que cualquier futuro que pensemos va a tener que dar cuenta de lo ambiental. O sea, eso es, y que toda solución va a estar de una manera muy fuerte tomada por lo ambiental o limitada por las exigencias ambientales. La segunda cosa, que es una cosa de la sociedad ultraindustrial, pero que va a afectar y que viene muy, muy rápido, va a ser las nuevas tecnologías, la automatización y con en los procesos productivos. Se va creciendo el fin, lo que están viendo, y hay unos artículos buenísimos en The Economist, el fin del empleo, como lo conocemos hoy, el camión, manejar un taxi, que todo trabajo con los automáticos, etc. Entonces, eso son típicas cosas que nos parecen como muy lejanas, o eso va a ser sí, eso en Grecia, acá no. Bueno, temprano, acá no, pero acá todos tenemos celulares, ya tenemos smartphones, todos usamos Rappi, todos estamos bastante más automatizados de lo que creemos, de lo que pensamos, y por lo tanto los cambios se van a venir dentro de 20 años, pero son hay problemas con que va a afectar la conexión. ¿Cómo? Hay como algún La problema. conexión. Sí, como que se entrecorta. Sigue hablando. Ya. Bueno. Estamos en que estamos, primero, el cambio climático que va a afectar, incluyendo coronavirus dentro del cambio climático. Segundo, exacto, las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías van a afectar, por ejemplo, el tema del empleo. La automatización, el impacto en el empleo va a ser grave. Entonces, si estás en una situación, y ya de hecho estamos en una situación de pérdida de grandes tipos de empleos. Por ejemplo, en los años, para ponerte una cosa, en los años 70, que tú y yo ya éramos grandes en los años 70, ¿sí? Si tú ibas a un banco, ¿cómo era una oficina de un banco? Era una oficina con un montón de gente trabajando en el banco, ¿cierto? Sí, claro. Y cola. Y una cola inmensa. Bueno, aunque en Barranquilla cuando yo llegué... Enormes, etcétera. Y el banco era un lugar grande. Hoy en día, en los bancos, si acaso trabaja un cajero y te dice, mire, eso haciendo por el cajero automático. Y ya tenemos, yo hago todas mis necesidades bancarias están los hago por la página del banco de internet, y yo pago cuentas, y yo pago y hago transferencias, y yo hago todo, y no necesito ir al banco. Y tengo plata 24 horas, etcétera. O sea que la automatización y la tecnología empleos. Sí, tenemos algunos... que los profesores universitarios ¿sí?
Hay problema, Horacio, con tu conexión. No sé cómo estará la mía. Alexander Vega, Son, ¿cómo estás escuchando, yo Alexander? sé, Dímelo por el yo no chat. sé, yo a vos te escucho, Sí, tú me escuchas a mí. yo Si a es vos te posible. escucho, pero entrecortado. Bueno, bueno, entonces para terminar rápido y a ver si Ya. No, podemos no, abrir esto a la tranquilo, tranquilo. discusión No, que no o haya. a No. participación. El tercer punto, el tercero de estos grandes cambios, indudablemente es el de población. Bien, por un lado, el crecimiento mundial de la población mundial. El mundo está por llegar en los próximos años. Vamos a llegar a 10.000 millones al paso que vamos del siglo. Y si ustedes toman en cuenta que para el año 1900, o sea, hace 120 años, ¿bien? En 1900, la población mundial era de 1.500 millones. Pasamos desde 1900 al año 2000 de 1.500 a 6.000 millones. Ese es un crecimiento disparado de la población gigantesca. Y además de eso, tenemos el doble efecto que es terrible, que es buenísimo para nosotros, los vivos, pero que es terrible para la economía. Está matando el tema de las pensiones, que es que tenemos una cosa muy buena, se está volviendo un problema mayúsculo, que es que gracias a mejor calidad del agua, mejor y, por ejemplo, se ha disminuido la mortalidad infantil en el mundo de una manera asombrosa. O sea, las muertes de niños menores de 3 años, de 0 a 3, por ejemplo, han disminuido enormemente, que prácticamente gracias solamente al cambio de la calidad del agua, al tener agua limpia para más. Por el otro lado, hemos tenido en la segunda, por lo menos no en la primera, pero en la segunda parte del siglo XX, unos 50 años, llevamos 70 años bastante pacíficos. O sea, si comparan ustedes con lo que fue la primera mitad del siglo XX, en los últimos 70 años, las muertes violentas por guerra o por conflictos se han reducido a casi la mínima parte. Sí hay conflictos chiquitos en la mayoría de guerras civiles, cosas así, y toda muerte vale, pero guerras donde mueren millones de habitantes, como la Segunda Guerra, la Primera Guerra, bien, eso no se ha vuelto a dar. Entonces mueren menos los niños recién nacidos. Morimos menos en nuestras vidas gracias a que disminuyen los conflictos, fundamentalmente. Y la cosa que nosotros nos tiene muy contentos, especialmente a Jorge, que es significativamente más viejo que yo, los viejos vivimos más. Entonces, esto es nosotros esperamos vivir hasta los 90 o más años. Entonces el problema está en que los viejos no se mueren, los jóvenes se mueren menos por las guerras, y los niños no mueren, gracias a Dios. Entonces la población Se interrumpió nuevamente, ya, mientras se recupera. Por ejemplo, Alemania ya es una sociedad de viejos que se tiene que estar reinventando permanentemente para atraer jóvenes de otros lados para mantener proporciones un poco más. Sí, ya lo están haciendo hace No puede rato. mantener antes todo el esquema pensional
estaba basado en la famosa pirámide, en la que tú tenías una muy amplia base de trabajadores jóvenes y unos poquitos viejos que se jubilaban. Entonces el ahorro de esos jóvenes alcanzaba para pagarle bien a los viejitos. Eso ya no alcanza. Hoy en día ya no alcanza en ningún país. Entonces ahora cuando te jubilas te dicen, tome, estos son sus ahorros, esto es lo que usted ahorró, pero nosotros no le aseguramos nada más por fuera de eso. Algunos países todavía mantienen algún símil de pensión, pero a largo plazo ninguno lo va a poder sostener. Entonces, hay unos pocos privilegiados que jugaron bien unas leyes corruptas y se jubilaron con millones, como los políticos o los congresistas o los profesores de universidades públicas y cosas así. Pero fuera de eso, todos los demás estamos fritos en el tema pensional. Y no sé, pero entonces esa es una dimensión de la cosa, pero la sobrepoblación va a ser un tema enorme. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo prepararnos? Entonces, ¿cómo hacemos para prepararnos para estos cambios? Es una pregunta. ¿Cómo hacemos para incluir estos problemas dentro del proceso de pensar un futuro deseado? Porque el futuro deseado no puede pretender de que estos problemas no existen o no van a existir, porque el deseado no significa utópico, significa qué es lo que queremos. Y entonces, pero acuérdense, esa cosa, ideas, instituciones, pero también realidad material, o sea, las capacidades materiales y todos estos problemas que señalo van a afectar nuestras capacidades materiales y por lo tanto van a tener que estar dentro de la ecuación de cómo pensamos el cambio. ¿Ok? Entonces, nada, Jorge, si te parece bien, yo no sé si podemos abrir, me encantaría poder abrir esto a comentarios, pero no sé si se puede. Sí, ya yo he tomado apuntes como estudiante, ¿sí? Y en cualquier momento voy a escribirlo, ¿no? Aprovecho de hacer un comercial. Estamos soñando desde un principio, desde agosto del 13, llevamos 7 años ya, con Alexander Vega y con la directora, con la jefa del archivo de aquel momento, que era Adelaida Surtiz Nájera. Y también en ese momento, pues, que estaba el gobernador Verano y con otras personas más, en la necesidad de tener un manual de historia del Departamento del Atlántico para los profesores, principalmente de Barranquilla y los demás municipios, o sea, los 23 municipios, de fomentar el conocimiento del pasado, de que la gente, pues, creo que de esa manera nosotros contribuimos a un mejor entendimiento entre nosotros y de vislumbrar los procesos mejor. Y hemos venido, pues, juntando materiales y tenemos bastante. Yo creo que el otro año ya vamos a, después que me desocupe yo de otras cosas urgentes, ¿no? Aprovecho de hacer algunos anuncios comerciales ahora. El próximo año, en el mes de junio, se cumplen 20 años del fallecimiento de uno de los más grandes intelectuales que ha vivido en la ciudad, hijo de esta ciudad, que es Carlos Angulo Valdés. Él murió en el 2001, el mes de junio. Entonces, para esa fecha ya, antes, ya debe estar un libro que se llama Las obras completas de Carlos Angulo Valdés, no solo como geógrafo, sino que también como pensador de la realidad de acá, etc. Eso está y otras cosas más se han retrasado, la edición de José Agustín Blanco Barro, pero tengo yo personalmente con Alexander Vega, también con Adelaida, tenemos los materiales, todo. Es decir, si las 3 personas nos sentamos un semestre, hacer algunas clases y dedicados totalmente, vamos a sacar la primera edición de un libro de unas 600 páginas, de tal manera que cada profesor de todos los municipios del Departamento del Atlántico pueda preparar clases, hacer eventos, hacer foros,
escribir cosas, hacer periódicos juveniles, locales, en fin, en las cabeceras municipales. Y eso tiene que esta mañana, por ejemplo, ponerlo a disposición con las lecturas. Ese proceso, eso se está haciendo, ¿no? Entonces, en cualquier momento que nos desocupemos, vamos a retomar ese proyecto para hacer un buen manual para, sobre todo, nuestros profesores de secundaria. Aprovecho para pasar otro aviso comercial de que de nuestro medio, que al profesor Alexander Vega Lugo, él en este momento forma parte de una comisión a nivel nacional, institucional, legal, una comisión que va a encargarse de hacer una serie de procedimientos de difusión, de conversación y de discusión para modificar la ley respecto a qué debe, o sea, qué historia, qué tipo de historia debe enseñarse en los colegios. Los currículos, como le llaman, ¿no? Los programas de estudio de historia, que ahora llaman sílabus, no sé. O sea, ¿qué van a aprender nuestros chicos? Como dice Horacio, necesitamos conocimiento, ¿no? De las cosas que dijo él, de las primeras cosas que tengo acá, que tengo anotadas, ¿no? ¿Ya? La importancia del conocimiento, ¿no? Necesitamos conocimiento de cosas, sin eso, sin Barranquilla Alejandrina no hay conocimiento. Entonces, Alexander Vega está trabajando en esa comisión nacional. Hace poco hubo un evento virtual donde él está activamente participando en eso. Entonces, nos enorgullecemos nosotros. El ambiente que hemos creado en esta cátedra, pues, ha producido también una figuración de uno de los nuestros, digamos, que estamos representados en la Comisión Nacional que va a definir cómo van a ser las clases allá en todo Colombia, nuevamente, no la idea de Colombia, va a haber una ley general, pues, de la enseñanza de la historia, ¿no? Ya, esos serían los avisos, y para las personas que han llegado más tarde, próximo año, o sea, próximo semestre, vamos a continuar. Nuestro arranque es el día agosto primero sería, ¿no? Creo que sí. Agosto, no, 8. Sábado, sí, sábado primero. Si me corrige Juan Pablo, no sé. De todas maneras, vamos a descansar una semana y luego comenzamos nuevamente con nuestras clases, nuestras reuniones, no clases, nuestras reuniones virtual, mientras sea posible, y en cualquier momento lo hacemos donde lo hemos hecho siempre, en el antiguo edificio de la aduana. Horacio, yo te iba a hacer una pregunta como yo soy historiador contemporáneo, y entonces, por ahí pregunta Alexander Vega Lugo, no sé si será verdad, dice que las cosas que tú dices coinciden bastante con lo que ha escrito el pensador Erich Hobsbawm en su historia del siglo XX, ¿no? No me había dado cuenta de eso. ¿Es posible? ¿No? Te planteo la inquietud que tú puedes ver el chat también, lo que está diciendo la gente. Mira. Ya, no, a mí en el chat no me aparece nada. ¿Ah? No me aparece nada en el chat. No. Bueno. Yo no sé por qué no lo veo. Bueno, yo te comunico. Pero ahora una pregunta concreta que tiene que ver con la actualidad y que tiene que ver con estas proyecciones que estamos haciendo del futuro, de la historia misma, ¿no? Estoy muy pendiente, yo no tanto de la pandemia, porque eso me tiene aburrido, ¿ya? Pero sí cada noticia. Lamentablemente yo no leo inglés, conozco algunas palabras y todas esas cosas, ¿no? Pero los alemanes, en idioma alemán, los noticieros en alemán son, creo que mejores que los noticieros en español de la Deutsche Welle, de la onda alemana, ¿no? Ya. Y es Hong Kong. Para mí, Hong Kong en este momento es un desafío para nuestra inteligencia, nuestra información, de los más importantes. O sea, ¿qué se vislumbra para Hong Kong? ¿Ya? Porque allí hay protestas de la población y ellos no están pidiendo ni pan, ni casa, ni comida, ni que nos los maten, ni ninguna cosa. Porque las demandas nuestras, ¿cuáles son? Las demandas nuestras son, aquí en Colombia,
que también en Chile y en América Latina estamos luchando hace mucho tiempo contra la pobreza, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con las migraciones a las ciudades, ¿no? Todos los tugurios que les decimos aquí, las villas miseria en Buenos Aires, las callampas en Chile, los pueblos nuevos en Perú y las favelas de Brasil. O sea, estamos luchando contra la pobreza material. Entonces, en Hong Kong no. Entonces, ¿cómo ves el futuro de Hong Kong? ¿Qué estarán pensando la gente de Hong Kong? Sobre todo porque se confrontan no solo dos potencias militares y económicas como China y Estados Unidos, sino que hay una confrontación política o ideológica, no sé cómo llamarla, ¿no? Y Hong Kong es inglesa, o sea, es europea en su conformación mental, ¿ya? Y ellos, no admiten ciertas instituciones chinas que los quieren determinar, y ellos han protestado bastante, ¿no? Se interrumpió por la pandemia, pero ¿cómo ves tú el futuro? Tomando en cuenta, para hacer un estudio comparativo, ¿no? Una cosa es Barranquilla y otra cosa es Hong Kong. Me gustaría que me dijeras algunas cosas porque es un tema de actualidad. Bueno, esa es una excelente pregunta porque primero es un tema que preocupa mucho por las dimensiones del tema, pero especialmente porque se relaciona de una manera muy interesante a muchas cosas de las que estábamos planteando ahora, anteriormente. Si tú miras el caso de Hong Kong históricamente, Hong Kong fue una colonia inglesa. Claro. ¿Bien? Hasta los años 90, hasta mediados de los 90, que se retiran los ingleses. Entonces Hong Kong es una ciudad china que es colonizada por Inglaterra. Y dentro de eso genera un sistema que no es democrático, pero que era muy liberal. Era muy abierto económicamente, sí se había enriquecido, territorialmente muy chiquito, es unas islas muy, muy pequeñas, pero tiene una población importante, es China. Entonces China reclama que Hong Kong es un dominio colonial que ya ha pasado de moda y que los ingleses se deben retirar. Cuando los ingleses se retiran en los años 90, 95, 96, el trato que hace Inglaterra con China es de que los ingleses dicen, bueno, nosotros nos vamos y reconocemos que esto es China, pero Hong Kong tiene un régimen político y económico diferente al de China. Y los chinos aceptaron eso y se estableció el principio los chinos siempre enmarcan las cosas en unas frases muy bonitas, y entonces salieron con Hong Kong, que era China, pero entonces que China era una sola nación con dos sistemas. O sea, es una sola nación, pero tiene dos sistemas político-económicos. Uno en Hong Kong, otro para el resto de China. Entonces, no Sí, está. Sí, mientras se recupera el sonido de Horacio, habría que hacer la comparación de lo que dijo Horacio, ¿no? Es decir, hay que pensar Hong Kong y pensar con China. O sea, ahí sería lo que dijiste tú para Barranquilla, que pensar Barranquilla, hay que pensarla en la Constitución colombiana, en la parte colombiana, la frontera colombiana. Bueno. Y en el caso de Hong Kong no funciona eso. Bueno, pero funciona. Tenían ese arreglo de una nación, dos sistemas. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ya, sí, ahora sí. Ese arreglo existió. Bueno, ok. Territorialmente. Entonces, claro, existió desde el 90 hasta este año. ¿Bien? Pero ¿qué fue lo que pasó? China, en mediados del 90, todavía era un país sumamente pobre, creciendo mucho, pero todavía muy, muy pobre y todavía chiquito en el orden internacional. 25 años después, China es
poder monumentalmente grande, no solo económico, sino político, especialmente en la región asiática. ¿Bien? Y en Asia, China quiere ser el que manda en todo. Y tiene dos cosas, tiene Hong Kong y tiene Taiwán, por el otro lado, que son China, pero que tienen que por problemas de posguerra, de la Segunda Guerra, que bueno, cuando se abren los nacionalistas y se van para Taiwán, para Taipei, para Taiwán. Entonces, a este año, ahora en China, este año, a partir de este año, el primer chino, Xi Jinping, hace una movida política en Beijing y asume, se vuelve sumamente poderoso y abarca todo el poder. Y se va contra Hong Kong. Y dice, no, Hong Kong es China, nosotros mandamos en China, chao, chao este arreglo de autonomía. Entonces los jóvenes en Hong Kong, que venían disfrutando de las libertades occidentales que tenían y de la belleza, a la vez de la bonanza económica de vivir en China, tenían el mejor de los dos mundos, les estaban quitando una pata. ¿Aló? Ahora, ¿sí? Ahora, ahí se... Entonces China estaba amenazando de limitarles la libertad económica, la libertad de prensa, libertad de opinión, etc. Y eso es lo que ha sucedido. Yo creo que, como están las cosas, va a terminar ganando Xi Jinping. Sobre Hong Kong. Y eso, pues, intentar defender militarmente a Hong Kong, ni se... Ya. No. De todas maneras, es inquietante porque están en juego no solo cosas de los chinos, sino que también a nivel teórico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que mueve al ser humano? Según Hegel, la búsqueda de la libertad. O sea, la conciencia de la libertad es el motor. Sí, bueno, pero Hegel no estaba, pero Hegel no estaba hablando de los chinos. No. Los chinos... Pero mira... China es otro cuento. Sí, de acuerdo, pero el problema es que el virus de la libertad llegó a Hong Kong. Sí, y bueno, y el virus de la libertad de alguna manera también llega a todo China. Y si yo, pocos chinos que pude conocer en China, en su vida privada eran increíblemente occidentales. Pero todos saben de que para la única manera de gobernar China con sus 1.500 millones o más es un poder central fuerte. Entonces, no hay, creo que muchas corrientes muy liberalizadoras, más en un momento en que en todo el mundo liberal la democracia liberal es crisis. ¿Cómo? La democracia liberal está fuertemente en crisis. Liberal está en crisis en todo el mundo, el mundo liberal. Entonces, hoy en día el liberalismo no tiene que salir a decir al comunismo chino. Sí. Pues de todos modos, para la ciencia, para las teorías de relaciones internacionales, para las ciencias políticas y para la historia, me parece que Hong Kong es un buen laboratorio, ¿no? Para el pensar y para todo, ¿no? Pienso que trato de seguir las noticias, porque son cosas inquietantes.
Ya, quiero ofrecerle ahí hay una posibilidad que estoy viendo aquí el chat, ¿sí? Entonces, si alguien quiere... Ahora, tema, quería contestarle a Alex. Quería contarle a Alex sobre lo de Eric Hobsbawm. ya. Primero agradecerle a Oscar Hobsbawm y que cada que tiene algún sentido con respecto a Hobsbawm. Hobsbawm tiene un libro sobre el siglo XX donde Claro. él dice que es violento del mundo, de la historia del mundo. O sea, en la historia del mundo no De Europa. Sí, sí, entre el 14 y el 45, eso fue contundente. Y las guerras la posteriores. Segunda Guerra Mundial. Sí. Ah, Sí, no, el libro lo y manejamos bastante. También lo leemos en la cátedra en algún momento determinado. de acá. Eric Hobsbawm también hace el ejercicio que estás haciendo tú al principio, ¿no? Y él menciona 3 grandes cambios que dice, los cambios son de que ya el mundo es uno solo, ¿no? O sea, lo que le llaman globalización, ya es difícil pensarse separado del resto, ¿ya? Y ahí también dice que entonces el sistema operativo, usa una palabra, el sistema operativo para estudiar y comprender el mundo, ya es el mundo se convirtió en un sistema operativo, ya no puedes hacer nada, ni siquiera un muchacho que quiere aprender computación o ser arquitecto o ser médico. Ya en este momento yo siempre les digo, ¿no? Aquí nadie se está ocupando eh, o sea, ya las escuelas de medicina no están preparando médicos para que trabajen en un hospital de Barranquilla, sino que no tampoco en Bogotá, sino que puede trabajar en África o en China o en cualquier parte del mundo, o un ingeniero civil o un arquitecto, ¿no? Es decir, el mundo es el sistema operativo, no hay manera ya de refugiarse y de cerrarse, ¿no? En las comunidades, ¿no? Entonces, ya. Por aquí Alexander Vega dice, sí, por el tema demográfico y el dominio tecnológico. Horacio. Listo, Horacio, yo creo que vamos cerrando esta sesión. Entonces, de todas maneras, en el chat ya pueden intervenir. No soy muy bueno en la cosa del manejo de los botones y del mouse. Creo que hay mejores posibilidades. Ahora no sé cómo lo vamos a hacer en agosto, el día 3 de agosto. Ahí tengo mi calendario. El 3 de agosto comenzamos clases en la Universidad del Norte. Otras universidades del Atlántico ya están tratando de funcionar virtualmente. No sé, ignoro cómo va a ser eso, ¿no? Y estoy recién conociendo yo las maneras, lo que ofrece la tecnología actual para hacer este tipo de interacciones. Vamos a ver si para el próximo semestre, Horacio, espero tenerte por acá a fines de noviembre. Digo, en esta sesión. Ojalá sea presencial. Ok, y si no es presencial, tenés que, si pueden, sería buenísimo que pudieran buscar un sistema que permita más participación del público. Claro. Yo acá no puedo, yo desde mi computadora no puedo ver ni el chat, ni ver siquiera los nombres de los presentes, así que Es el curso que tengo no tengo la menor idea quién está o estuvo presente. A todos les agradezco mira, sí. la paciencia. Yo voy a hacer ahora, antes de que iniciemos, voy a hacer antes del día, ¿qué sería? El día 8. Antes del día 8, voy a hacer un curso acá, ¿no? Voy a aprender a manejar esto de tal manera que si alguna persona levanta la mano está y cayendo mucho. dice, Así que me va a tocar dejarlos. ¿Qué cosa? Sí, se ha caído. Sí, Horacio. Bueno, Juan Pablo, entonces vamos a ir despidiendo la sesión. Horacio, nuevamente, muchas gracias. Pues siempre es importante. El tema forma parte de la reflexión que hacemos
sobre el Departamento del Atlántico, ¿no? Y yo refuerzo y comparto, ¿sí? Pertenecemos a Colombia y en la Constitución colombiana, pero cualquier cosa que hagamos nosotros, precisamente para movernos en la Constitución colombiana, en las leyes colombianas, ¿ya? Y para insertarnos como ciudad que tenemos derecho, no Hong Kong, pero tenemos que relacionarnos también con el mundo. Nosotros necesitamos conocer muchas cosas, o sea, nos hace falta la Barranquilla alejandrina, y ya, sí, pensar Barranquilla y el Atlántico sin, en conexión con el mundo es imposible. O sea, no, un político, un académico como nosotros en esta mañana, ¿no? Me parece que hemos hecho el ejercicio, o sea, vamos en la dirección correcta, puede que no tan bien, eso es muy, muy relativo, pero sí vamos en la dirección correcta. O sea, no estamos haciendo ideologías, por decirlo así. No estamos haciendo, pensando en las utopías, ¿no? De Renacimiento, de Tomás Moro, y de las utopías de la Edad Moderna son bastantes, la utopía del progreso infinito, ¿no? O la promesa de ser dueños y poseedores de la naturaleza, como escribió René Descartes en 1641, 37, el discurso del método. Eso es, entonces, agradezco nuevamente, Horacio, y esperamos vernos, si no personalmente en un salón, pues a finales del próximo, siempre va a ser tú el que cierra la sesión, ¿no? Entonces le aviso a toda la gente, el próximo sábado tenemos receso, pero ya el que viene ya vamos a tener ya nuevamente esta sesión virtual. Juan Pablo, está en tus manos despedir la reunión. Y agradeciendo a la gente. Vale, muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado durante estas 16 semanas de desarrollo de la Cátedra Atlántico Barranquilla, e invitarlos a que nos acompañen a partir del próximo sábado 8 de agosto con el ciclo correspondiente al periodo 2020-02. Nuevamente agradecerle al doctor Horacio Godoy, que nos acompañó en la mañana de hoy, y a usted, que nos acompañó también con esta disertación acerca de una visión hacia el futuro de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Para todos los asistentes, un feliz resto de día. Hasta luego a todos.